Hola estimado público, bienvenido una vez más al canal. Hoy les traigo como siempre lo que es el análisis del grupo H del Mundial de Qatar 2022. Este grupo está conformado por Portugal, Ghana, Uruguay y Corea y haremos el pronóstico de cómo quedará el grupo en la clasificación utilizando lo que son los datos históricos de estas selecciones en los mundiales que van desde Francia 1998 hasta Rusia 2018. ¿Por qué solamente esos mundiales? Por el hecho de que es desde el 1998 que se juegan los mundiales con 32 selecciones como se juega este. O sea, es ahí que comenzó a ser el mundial con 8 grupos de 4 selecciones. Es por eso que utilizamos solamente esa estadística y no el pasado. Bien, bueno, comencemos. Portugal estuvo en todos los mundiales desde 2002 a la fecha. En el 98 no estuvo. En esos mundiales jugó 15 partidos y su promedio de posición fue el segundo lugar. En 40% de las ocasiones quedó en segundo lugar. Bien, de los 15 partidos tuvo 7 victorias, 5 empates y 3 derrotas. Y acá tenemos los porcentajes que representan las 7 victorias, los 5 empates y las 3 derrotas. Convirtió 27 goles y recibió 16 en esos 15 partidos. Bien, contra selecciones de África obtuvo 3 victorias, 1 empate y ninguna derrota. Con las de Sudamérica, o la Confederación Sudamericana de Fútbol, tuvo solamente un empate, solamente tuvo un enfrentamiento que fue contra Brasil en esos mundiales. Y después, contra las selecciones de Asia, ganó 2, empató 1 y perdió 1. Bien, Ghana, en cambio, estuvo en 3 mundiales, como les decía, desde el 98 a la fecha. Su posición promedio fue segundo lugar, en un 67% de las ocasiones quedó segundo. Bien, de sus 9 partidos, ganó 3, empató 2 y perdió 4. Acá tenemos los porcentajes de victoria, de empate y de derrota. Convirtió 10 goles y recibió 11. Contra selecciones de UEFA se enfrentó en 6 ocasiones, de las cuales ganó 2, empató 1 y perdió 3. No jugó contra selecciones de África, obviamente, ni con selecciones de Sudamérica, siempre pensando en los grupos. O sea, todo está tomado pensando en los grupos. No tomo acá lo que son los playoffs, porque bien sabido es que Ghana jugó con Uruguay en el 2010, pero como digo acá solamente contemplé los grupos porque pienso que los resultados de los grupos son diferentes o se juegan de otra forma esos partidos. Luego, contra rivales de Asia, jugó una sola vez que empató ese partido. Uruguay jugó estos 4 mundiales, no estuvo en el 98 ni en el 2006, por lo tanto jugó 12 partidos. Su clasificación promedio fue primer lugar, que lo obtuvo en 50%, o sea, de los 4 mundiales que jugó, en la mitad se colocó en primer lugar. Bien, después tenemos 58% de victorias, que fueron 7 victorias de los 12 partidos, 3 empates, que son un 25%, y 2 derrotas, que son un 17%. Convirtió 17 goles y recibió 9. Contra rivales de UEFA jugó 6 veces, de las cuales ganó 3, empató 2 y perdió 1. Contra rivales de África jugó 3, ganó 2 y empató 1. Y contra rivales de Asia jugó 1 solo, recordemos el mundial pasado, contra Arabia, y lo ganó ese partido. Corea, en cambio, jugó en todos los mundiales que se jugaron desde el 98 a la fecha. Bien, fue la selección que más participaciones tuvo de las de este grupo. Su posición promedio fue tercer puesto, que lo obtuvo en un 33% de las veces que jugó. Jugó 18 partidos, de los cuales ganó 5, empató 5 y perdió 8. Acá tenemos los porcentajes de victoria, empate y derrota. Convirtió 20 goles y recibió 30, o sea, está en un saldo negativo en este caso, al igual que Ghana, son las dos selecciones. Sin embargo, la de Europa y la de América tienen un saldo positivo. Con rivales de UEFA, ganó 4, empató 3 y perdió 4. Está empatado, digamos. Está empatado con los rivales de África y con los de Confederación Sudamericana de Fútbol. Solamente jugó con 1 y perdió. Bien, entonces ahora con estos datos haremos los pronósticos. Acá tenemos cómo
serán los partidos. En la primera jornada, Portugal enfrenta a Ghana y Uruguay enfrenta a Corea. Vamos a comenzar entonces con el pronóstico de los partidos utilizando el historial. Y tenemos que Portugal frente a Ghana. Portugal frente a selecciones de África ganó las 3 veces, ganó 3 y empató una, no perdió ninguna. Entonces tenemos que utilizar Ghana las veces que jugó con Europa. Entonces, para que gane Portugal, tenemos que contar las veces que cayó derrotada Ghana. Y son 7. Sin embargo, para el empate serían 2. Y para la victoria de Ghana serían 2 también. Por lo tanto, 6 contra 2 contra 2. Esto da una victoria de Portugal. Ahora si vamos a los goles, Portugal convirtió 27 goles en, como les dije hoy, 15 partidos. Acá recordemos que tenemos que hacer los promedios de goles sumando uno y otro y luego dividiendo entre 2. Bien, y ahí hay unos coeficientes que cuando el resultado está entre 0 y 1 se multiplica por 0,5, entre 1 y 2 queda como está, entre 2 y 3 se multiplica por 1,5. Esto es para establecer cuando hay goleadas, porque los promedios siempre tiran a valores pequeños, es por eso. Bien, y así sucesivamente, como les decía, voy agregando cada un gol, voy agregando un medio punto en el coeficiente. Bien, entonces esto para quienes han visto los videos anteriores saben lo que les estoy hablando. Si es la primera vez entiendo que sea un poquito difícil, pero no se preocupen, es solamente para estipular los goles. El resultado lo marcan la mayoría de los porcentajes ahí puros. ¿De acuerdo? Bueno, vamos entonces a hacer el promedio de goles. Como les decía, 27 en 15, son casi 2 goles por partido. Ghana, sin embargo, 11 en 9. Nos da un promedio de 1,51. Como está entre 1 y 2, se mantiene el valor y el 1,5 se aproxima a 2, así que serían 2 goles para Portugal. Ahora vamos a calcular los goles de Ghana, que tienen que ver con los goles que ha recibido Portugal y los goles que han convertido Ghana. Entonces esto es 16 en 15, es un poquito más que 1. Después sería los que conviertes 10 en 9, un poquito más que 1. Sí, me da 1,08 y como les decía, eso es 1 porque queda como está y se aproxima a 1. Entonces sería una victoria de Portugal 2-1 a Ghana. Uruguay frente a Corea. Utilizamos lo que son los resultados de Uruguay frente a Asia, tenemos uno solo, y los resultados de Corea frente a los sudamericanos. Y miren esto, es 2 para que gane Uruguay, 2-0 a 0. Entonces esto es una victoria de Uruguay. Si ahora vamos a los goles, hacemos 17 en 12. Más los que ha recibido Corea, 30 en 18. Y me da 1,54. Como les decía, eso se aproxima a 2. Serían 2 goles de Uruguay. Ahora vamos a calcular los goles de Corea. 9 en 12. Serían los que recibe Uruguay. Más los que convierte Corea, que son 20 en 18. Me da 0,93. Si eso lo multiplico por 0,5, me da menos de 0,5, por lo tanto sería un 2-0 a favor de Uruguay. Ahora veremos el resultado de Portugal con Uruguay. Portugal frente a rivales de la Confederación empató 1 y Uruguay frente a UEFA tiene un 3-2-1. Entonces vamos a ver, la probabilidad de que gane Portugal es 1, porque sería 0 más 1, que es la probabilidad de que pierda Uruguay. La de empate sería 2 más 1 y la de victoria de Uruguay sería 3 más 0. O sea, acá tengo un empate en victoria de Uruguay o empate, porque me dan los dos 3. Ahora vamos a definirlo por goles entonces. Los goles me definirán si es un empate o una victoria de Uruguay. Vamos a los goles. Los goles que convierte Portugal sería 27 en 15 más los que recibe Uruguay, 9 en 12. Eso me da 1,27, que se aproxima a 1. Sería un gol para Portugal. Ahora vamos a los goles de Uruguay. Sería 16 en 15, un
poquito más que 1, los que recibe Portugal, más los que convierte Uruguay, 17 en 12. Me da 1,24, o sea, 1-1. Por goles termina quedando un empate. Definió los goles en este caso por la paridad de los resultados. Gana frente a Corea. Utilizamos gana frente a los equipos asiáticos, tiene simplemente un empate. Y Corea frente a los equipos africanos tiene 1, 1 y 1. Entonces, probabilidad de victoria de Ghana es 1. Probabilidad de empate es 2. Y probabilidad de victoria de Corea es 1. Entonces, esto es un empate. Bien, un empate entre ellos dos. Vamos a ver el goleo. Y sería 10 dividido 9, es un poquito más que 1, más los que recibe Corea. Me da 1,38, o sea, sería un gol para Ghana y sin lugar a dudas tenía que ser un gol para Corea, ¿verdad? Porque es un empate. Voy a verificarlo, a ver si esto me da bien, que sería 11 dividido 9, más los goles de Corea, que son 20 dividido 18, sí, da 1 justito, el promedio, porque dividido 2, 1,17. Entonces sería un gol también. Entonces, otro empate 1-1. Portugal con Corea. Utilizamos Corea frente a Asia, Portugal frente a Asia, que es 2-1-1, y utilizamos Corea frente a Europa, que es esto. Probabilidad de que gane Portugal son 2 más 4, son 6. Probabilidad de empate son 4 y son 5 la probabilidad de victoria de Corea. O sea, lo más probable es una victoria de Portugal. Por lo tanto, nos inclinamos por una victoria de Portugal. Calculamos los goles de Portugal, que serían 27 en 12, perdón, en 15. Me quedé pensando, más los que recibió Corea, 30 en 18. Y dio 2. Bien, me da 1,73, que eso se aproxima a 2. 2 goles de Portugal, y vamos a calcular los de Corea, ahora, que serían los que recibe Portugal, 16 dividido 15, más los que convierte, que son 20 dividido 18, y eso dividido 2, me da 1, así que sería un 2-1 a favor de Portugal, y gana frente a Uruguay. Para eso utilizamos, no tiene historial, gana frente a equipos sudamericanos, por lo tanto solamente utilizamos la base histórica de Uruguay frente a equipos africanos, que tiene 2 victorias y un empate. Por lo tanto, esto pronostica una victoria de Uruguay, porque es lo más frecuente. Y bueno, y vamos a los goles que convierte Uruguay, que serían 17 dividido 12, más los que recibe Ghana, que son 11 dividido 9. Bien, me da 1,7, que eso se aproxima a 2. 2 goles para Uruguay, y posiblemente sea 1 de Ghana, porque Ghana tenemos que hacer 10 dividido 9, más los que recibe Uruguay, que son 9 en 12. Dividido 2. Me da 0,93. Y como les dije, tanto el 0 y 1 se multiplica por 0,5, me da 0. Entonces sería 2-0 a favor de Uruguay. Bien, acá tenemos entonces los pronósticos de los resultados. Ahora vamos a ver cómo quedaría la tabla y la posición. Hablemos un poquito de cómo podrían quedar las posiciones mirando lo que tenemos acá en promedios. Aparentemente Uruguay primero es el que tiene mayor promedio de primeros lugares. Después, mirando estos dos, parece segundo Ghana porque es el que tiene mayor promedio de posiciones en segundo lugar. Después, eso desplazaría a tercer lugar a Portugal y quedaría cuarto, aunque diga que la posición es tercera. Pero acá podemos ver que puede haber una pelea por el tercer puesto entre Corea y Portugal. Eso mirando las posiciones. Pero nosotros nos guiaremos por los resultados. Vemos que Portugal gana 2 partidos y empata 1, al igual que Uruguay, gana 2 partidos y empata 1. Entonces vamos a ir haciendo. Portugal entonces tiene 2 victorias, 1 empate, ninguna derrota. Ghana tiene 1 empate y 2 derrotas y ninguna victoria. Uruguay tiene lo mismo, 2 victorias, 1 empate, ninguna derrota. Y Corea tiene 1 derrota, 1 empate
2 derrotas. Ninguna victoria, un empate, 2 derrotas. Entonces ahora, por saldo de goles, vean que Uruguay ganó 2 partidos por 2 goles de diferencia, sin embargo Portugal lo ganó simplemente por 1. Entonces queda por saldo de goles Uruguay primero, Portugal segundo. Y bueno, estos dos equipos quedan terceros y vean que la diferencia de goles es la misma. Porque ambos perdieron con Uruguay por 2 goles. Entonces digo, ¿cuál queda tercero o cuarto? Lo voy a poner así simplemente, pero como les digo, vean que los goles que recibieron, que convirtieron, está todo igualado. Habría que tirar una moneda para ver cuál queda tercero. Entonces quedaría así, clasificados Portugal y Uruguay. Uruguay primero, Portugal segundo. Eso es lo que nos dan los datos históricos, como les digo, desde 1998 a la fecha. Ahora la cortina de cierre, les dejo los agradecimientos y saludos. Espero sus comentarios, a ver qué les pareció el pronóstico y cuáles son sus opiniones también y sus clasificados. Recuerden que después de terminar todas las series con los clasificados, con la historia también, haré los playoffs hasta encontrar un campeón en el Mundial. Siempre utilizando los datos históricos desde 98 a la fecha. Bien, que anden bien entonces y vean la cortina por favor y los saludos y agradecimientos. Chao.